Luis Martín Hoyos, director de ventas de BMO Global Asset Management. Buen día, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo pueden saber los inversores, y nos lo preguntan, nos lo están diciendo en las últimas fechas cada vez más, que su dinero está de verdad en una estrategia sostenible? Bueno, la realidad es que este año ha sido un año muy interesante para las inversiones sostenibles. Hay mucho debate encima de la mesa de que si uno invierte de manera sostenible, pues tiende a sacrificar retornos, tiende a hacerlo peor que el mercado, pero este año ha sido claramente lo contrario, ¿no? Si me permites compartir con vosotros una serie de datos de rentabilidad, hablan por sí mismos y son muy elocuentes y demuestran que en años complicados como este, la inversión sostenible ha funcionado muy bien, ¿no? Si cogemos el índice MSCI World en euros a día de ayer, lleva una rentabilidad del 2%, que por cierto no está mal, ¿eh? Para todo lo que ha caído, si en enero de este año dijésemos que ante esta crisis tan aguda que vamos a tener, con paro histórico, con volatilidades históricas, que la bolsa global, la bolsa mundial, está un 2% positivo a cierre de ayer, es increíble, ¿eh? Para lo que ha pasado. Bueno, pues así ha sido. Pero si cogemos su versión sostenible, el índice MSCI World ISR, en lugar de un 2%, hubiéramos obtenido un 5,75, casi 4 puntos más de rentabilidad invirtiendo de manera sostenible a invirtiendo en el índice general. Si luego además esto lo desgranamos en diferentes regiones, este patrón se repite, ¿no? Norteamérica, que ha sido el gran ganador este año, quizá por su sesgo a la tecnología, cosa que no tiene Europa, pues vemos cómo Norteamérica, el índice MSCI Norteamérica lleva un 5,5 arriba en el año, pero su versión sostenible lleva un 10%, 4,5 puntos más, ¿no? Si cogemos Europa, que ha sido claramente el patito feo en este año 2020, el índice MSCI Europa lleva un menos 7% y la versión ISR lleva un menos 3%, o sea, 4 puntos también de diferencia a favor de la inversión responsable y de la inversión sostenible frente a la inversión genérica. Y ya por terminar, si vamos a mercados emergentes, también se cumple el mismo patrón, ¿no? El índice MSCI Emerging Markets lleva un más 2,39 en el año y, sin embargo, su versión socialmente responsable lleva un 10% en el año, o sea, casi 7,5 puntos más de rentabilidad. Es decir, que este año se ha demostrado que invertir de manera sostenible, invertir de manera responsable, además de ser bueno para el planeta y ser bueno para la sociedad, también es bueno para nuestros bolsillos. Luis, desde luego con esos ejemplos nos ha quedado más que demostrado, muy bien ilustrado. Muchas gracias por aportárnoslos. Iba a preguntar si el perfil de riesgo es diferente en este tipo de inversiones, pero entiendo que tampoco hay que ser muy arriesgado, ¿no? Porque viendo estos datos no es tan común que vayas a perder, sino más bien a ganar. Bueno, la realidad es que estamos hablando de inversiones en bolsa, ¿eh? O sea, que cualquier inversor que invierta en un fondo rentable sostenible está comprando acciones y está sometido a la volatilidad de los mercados, que todos sabemos que renta variable es una volatilidad bastante elevada, ¿no? Pero sí es cierto, hay un factor aquí importante, es que estas compañías tienden a ser más seguras en el sentido de que están mejor gestionadas, tienen balances más saneados, tienen menos riesgo, ¿no? Y hay muchos estudios académicos que así lo demuestran, tanto de universidades prestigiosas como Cambridge, como Harvard, como también de grandes bancos de inversión, que han estudiado el patrón de comportamiento de estas compañías a lo largo de la historia y se demuestra que tienen menos volatilidad, ¿no? Porque permiten evitar, pues, por ejemplo, lo que pasó con Volkswagen, lo que pasó con BP. Intentan darle un plus de calidad al análisis de la compañía y, por tanto, en momentos complicados de mercado, esas compañías de mayor calidad tienden a comportarse mejor ante panoramas como el que vimos en marzo y abril de este año 2020, que fueron desastrosos para la bolsa, ¿no? Y ante estas subidas y bajadas del mercado que hemos tenido ahora recientemente, ¿cómo se han comportado estos valores? Bien, pues como decía, ¿no? La verdad es que bastante bien. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un fondo global de renta variable con criterios de sostenibilidad y este año lleva un 10% arriba, cuando el mercado pues no llega ni al 2, ¿no? Así que yo creo que ha sido un año en el que se ha demostrado que este tipo de inversiones funcionan, que aportan valor para el accionista, para el inversor. Y yo creo que esto es clave porque, aparte de lo que pasa este año, si miramos hacia el futuro, yo creo que es la clave, ¿no? Cuando invertimos, el pasado está muy bien, pero el pasado ya ha pasado, ¿no? Hay que mirar qué va a ocurrir en el futuro. Y aquí hay varias tendencias que yo creo que van a reforzar sobremanera la inversión sostenible, ¿no? Por un lado, por supuesto, ver la rentabilidad que funciona. Segundo lugar, hay un marco regulatorio muy propenso a fomentar la inversión en este tipo de fondos.
en cuestionario MiFID, en algunos países europeos de nuestro entorno, ya se pregunta al inversor si quiere que sus inversiones sean sostenibles. Si responde que sí, evidentemente el distribuidor tendrá que ofrecerle productos sostenibles, ¿no? O sea que hay un flujo de demanda muy interesante hacia ese tipo de fondos. De hecho, este año, si cogemos datos de Morningstar, más del 30% de las inversiones que ha habido este año han venido a fondos sostenibles, fondos temáticos, fondos que tienen ese tipo de criterios, ¿no? En segundo lugar, también hay que decir que después con la crisis del COVID se ha parado un poco quizá todo el concepto de emergencia climática, pero antes del COVID, si recordamos todas las reuniones multinacionales, el COP25, Foro de Davos, Foro Económico Internacional, lo que estaba arriba en la agenda era siempre cambio climático. Y eso significaba mucha inversión en empresas para intentar solucionar este problema. Bueno, pues a medida que la vacuna vaya llegando a la población y nos vayamos inmunizando, claramente se van a retomar estos proyectos y claramente va a haber mucha inversión en ese tipo de compañías que, por supuesto, los fondos sostenibles invertirán, ¿no? Y en último lugar, yo creo que es todavía más importante, yo creo que todos estamos de acuerdo que la sociedad en los últimos años, no por el COVID, sino antes, está teniendo un cambio de patrón a la hora de consumir. Cada vez somos más sensibles con el medio ambiente, cada vez nos preocupa más la igualdad social. Por tanto, las empresas que se adecúen a estos cambios de patrón de consumo, más digital, más sostenible, sean empresas que se lleven el gato al agua, sean empresas que vendan más, que ganen más cuota de mercado, que mejoren sus márgenes y al final que ganen más en bolsa, ¿no? Cuando hablamos de inversión sostenible, esto no es una inversión ONG, esto no es una inversión solamente para hacer el bien, que además de hacerlo, tiene que ser rentable, porque si no fuese rentable nadie compraría, ¿no? Yo creo que con estos factores que he comentado, el futuro es muy prometedor para ese tipo de fondos, sin lugar a dudas. Y con esa visibilidad también, ¿qué sectores, no? Pues estamos viendo a ver qué puede suceder con el sector salud, tecnológico. ¿Cuáles son los sectores que veis desde BMO? Claramente, por ejemplo, usamos como marco nuestro fondo, que al final es un fondo sostenible. Ahí estamos infraponderados en sectores muy ligados a la energía, porque claramente son sectores que tienen una huella de carbono muy alta y, por tanto, no son sostenibles, ¿no? Y en otro lado de la moneda, pues estamos sobreponderando compañías de infraestructura, sobreponderando tecnología, sobreponderando también compañías de salud, ¿no? Tan importante en los días que corren. Y hablando de tecnología, yo creo que el hecho de que no haya un gobierno claro en Estados Unidos, en el sentido de que, por un lado, la Cámara de Representantes estará en manos de los demócratas, pero posiblemente el Senado siga en manos de los republicanos, esto al final no va a permitir que se apliquen leyes de subidas de impuestos importantes a las tecnológicas, que es lo que querían los demócratas, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser también un viento de cola a favor de las tecnológicas para que sigan su recorrido alcista que hemos vivido este último año, ¿no? O sea que los fondos sostenibles tienden a tener un peso importante en tecnología, en salud, en infraestructuras y quizá menos en materias primas y en energía, por el hecho de ser sectores más contaminantes, ¿no? Luis Martín Hoyos, director de ventas de BMO Global Asset Management. Buen día y buen negocio. Un placer, lo mismo digo, gracias por todo.